A esta hora establecemos contacto en vivo en Montevideo con Jaime Trovo, diputado opositor por el Partido Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Uruguay. Diputado Trovo, buenos días. Gracias por estar con nosotros para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchas gracias a ustedes por el contacto con Montevideo. Las palabras del presidente José Mujica reflejan una cruda verdad, ¿o cree usted que el presidente Mujica una vez más no midió lo que estaba diciendo? Una vez más no midió lo que estaba diciendo. El presidente Mujica no es ni un analista internacional, ni un filósofo, ni un individuo que vaya por la vida diciendo lo que piensa, lo que siente en cualquier circunstancia. Es el jefe de Estado de una nación independiente, de una república que además se precia de, a pesar de su pequeñez, tener una gran representatividad y respetabilidad internacional. Y en este caso, como en casos anteriores, el presidente Mujica confunde el rol de presidente de la República con el rol de comentarista de la realidad, y eso tiene un efecto negativo sobre la imagen del país y obviamente también la tiene sobre su propia imagen, porque pocas horas después de que tomaran estado público estas declaraciones en las que señalaba que México era prácticamente un estado fallido, tiene que rectificar, sin hacer referencia a la posición que rápidamente asumió la Secretaría Exterior de México, a un texto en el cual aclara, digamos, o deja en claro que esos países no son ni serán estados inocuos o fallidos, como dijo en la entrevista que se conoce en estas horas. Diputado, ¿por qué el presidente Mujica se retracta a esta hora? Primero dice una cosa el domingo, el lunes ya aparece un comunicado en la página web de la Presidencia de Uruguay. ¿Su equipo le habrá hecho saber que estas declaraciones fueron quizás salidas de tono, interpretadas como debían ser interpretadas por México, o se habrá dado cuenta él que de pronto no debía haber mencionado esto sobre otro país? Bueno, eso está en su fuero íntimo. Yo no soy en este caso tampoco un intérprete. Yo soy un político que sigo muy de cerca los temas de política exterior, a quien le preocupa que Uruguay de negociación y de maniobra política a nivel internacional, cosa que para un país pequeño es muy importante, precisamente por dichos fuera de lugar, fuera de contexto y inapropiados por parte del jefe de Estado. Entonces, hemos sido muy críticos de la conducción de política exterior del gobierno del Frente Amplio y en particular del presidente Mujica. Hay algunos hechos del pasado que demuestran claramente que las posiciones personales, inclusive los criterios del momento o de la circunstancia, han superado la institucionalidad, como es el caso de la decisión de Mujica de acompañar digamos, las posiciones de Argentina y de Brasil en relación a Paraguay en el Mercosur cuando la crisis en aquel país. Y bueno, de todos modos esto creo que está demostrando claramente que en materia de política exterior muchas veces se está mucho más jugando a lo personal que a lo institucional, mucho más a lo político que a lo representativo del país. Y esa es una materia que hay que cuidar especialmente. ¿Cree usted, diputado Trovo, que un pronunciamiento como el hecho del presidente José Mujica por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en México, valía la pena? De dolor, obviamente, de rechazo, pero ¿por qué no se pronuncia en otros casos también, como por ejemplo los estudiantes maltratados y reprimidos en Venezuela? Bueno, porque a veces hay una conducción ideológica en las posiciones, en este caso del presidente Mujica y de su canciller y del gobierno del Uruguay, no del Estado uruguayo, y lamentablemente hay un doble rasero para analizar las circunstancias. En América Latina tenemos graves casos de violación de derechos humanos, en Cuba, en Venezuela, en otros países como Nicaragua, como Ecuador, como Bolivia inclusive. Y sin embargo, sobre esos aspectos o sobre esas cuestiones no ha habido la contundencia ni la, digamos, rapidez para sancionarlos públicamente como lo ha habido en este caso. Claro, son casos muy diferentes. Nosotros tenemos que señalar nuestro dolor, nuestra rebeldía frente a la circunstancia que ha ocurrido en México. En Ayotzinapa, sin duda alguna, lo que ha ocurrido es un hecho que de algún modo nos tiene a todos que hacer, generar un sentimiento
rebeldía absoluta y de búsqueda de mecanismos para ayudar en lo que sea posible para que esa situación se resuelva, que es una cuestión interna del Estado mexicano, por supuesto, pero para que no se repita, que es una cuestión que puede tener que ver también con muchas de las cuestiones que están pasando en nuestra región americana. Pero lo que no hay ninguna duda es que los derechos humanos no tienen ideología, no están de un lado ni del otro, y cuando son violados deben ser duramente cuestionados por cualquiera persona que se precie de ser un ser humano que defiende estos derechos. Ahora, cuando la cuestión pasa de reconocer una circunstancia, de agraviarse por la misma, de reconocer la necesidad de que la misma se pueda resolver, a calificar a un Estado y su institucionalidad, a un Estado tan importante como México, del cual naturalmente tenemos tanto para aprender, y que para el Uruguay ha sido muy importante a lo largo de su historia por múltiples razones. En primer lugar, porque inclusive fue el amparo de muchos uruguayos que durante nuestra dictadura allí encontraron un refugio y un lugar para vivir. Hay que medir lo que se dice, porque las palabras afectan cuando tienen consecuencias negativas en el estado de ánimo de otros gobiernos, de otros estados. Eso afecta a la política exterior. Entonces, Mujica puede decir lo que le parezca, pero no mientras sea presidente de la República. Mientras sea presidente de la República tiene que pensar que cuando habla es interpretado como el jefe de Estado y no como un individuo que tiene un sentimiento, una forma o un parecer diferente al común de la gente. Vamos a agradecer sus respuestas. Ha estado con nosotros aquí en NTN 24 Jaime Trovo, diputado opositor por el Partido Nacional y también presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Uruguay. Un buen día para usted. Buen día a ustedes y gracias.